Buenas noches, nos encanta estar con ustedes y recuerden que este programa a fondo tiene el apoyo del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Don Jaime, buenas noches, ¿cómo está usted? Un cordial saludo, Leo, un cordial saludo también para todas las personas, hombres y mujeres que nos ven a esta hora. Y semana que es movida, esta semana es movida porque tuvimos una cantidad de actividad política, Jair. Sí. Tuvimos un debate aquí en la ciudad de Cali con candidatos que se presentaron, sus tesis diferentes en la Universidad Javeriana. Candidatos a la presidencia, no, candidatos y precandidatos a la presidencia. Correcto, también hubo la presencia de Gustavo Petro en Buenaventura y el movimiento político sigue. Uno sin lugar a dudas puede decir que hay otros temas en la región y temas de la agenda, pero el tema político se mueve por todos los costados. Y son ustedes los que definen cuál es la mejor propuesta. A propósito, dentro del debate que se cumplió aquí en la ciudad de Cali, pues los debates plantearon sus puntos de vista frente a lo que está pasando en la ciudad y en la región. Especialmente en el Valle, en los momentos de bloqueo y violencia, muchas empresas quebraron y se generó más desempleo y más pobreza. Esa fue la consecuencia. Quebraron inclusive algunas empresas que ni siquiera en pandemia habían quebrado y los quebraron los bloqueos y la violencia. El alcalde de Cali, cuando se dice que no hizo nada, no es cierto. Él sí hizo, pero para el otro lado. Y aquí hay que darle garantías a los ciudadanos. Dejó quemar el mío, dejó quemar los sistemas de transporte. Rector, ustedes tienen un problema seguro grandísimo para que los estudiantes puedan venir ahora que van a empezar presencialidad. No, es que tiene que haber seguridad física, seguridad jurídica y garantizar las condiciones. A las empresas hay que cuidarlas porque necesitamos generar empleo, que es la única forma de salir de la pobreza. No hay mejor política social que la generación de empleo y oportunidades. Yo como presidente voy a garantizar la seguridad física, la seguridad jurídica y vamos a generar las condiciones para que exista más empleo en cada una de las ciudades del país. Muy importante la seguridad física y jurídica, muy importante la seguridad en las reglas de juego. Pero miren este dato, la producción industrial cayó mucho menos en Cali y en el Valle del Cauca que en el resto del país, pero la pobreza aumentó mucho más. Hay esa brecha social que es importante tenerla en cuenta. Y eso lo que implica, entre otras cosas, es que la recuperación, Federico, tiene que ser incluyente. Esto es, necesitamos políticas sociales más allá de la simple seguridad física y jurídica. Yo propongo, entre otras cosas, capacitación técnica gratuita para 300.000 jóvenes en la región pacífica con una renta básica para que puedan estudiar y que lo que se conoce como la brecha de habilidades. Esto es, muchos empresarios que no encuentran trabajadores y muchos jóvenes que no encuentran trabajo se cierre. Como presidente, entonces, vamos a tener un desarrollo económico que sea incluyente y generador de oportunidades. Bueno, yo creo que discrepo de varios de los que están aquí. Aquí las desigualdades se dan en términos de injusticias tributarias. Los más ricos son más ricos porque tienen beneficios tributarios, mientras la gente más empobrecida es la que más tributa en este país. En ese sentido, pues plantear una reforma tributaria implica una justicia tributaria en términos de quienes más tienen deben pagar. Por ejemplo, hoy el sector minero energético paga el 6% de impuestos porque tiene exenciones tributarias por muchas razones, que en últimas hace que invierten aquí, pero Colombia no se beneficia de ello. Entonces es un engaño y es una falacia hablar de inversión extranjera cuando no hay unas reglas claras en términos de qué es lo que le queda al país a partir de esa inversión extranjera. Sí. Frente a la situación de inseguridad, pues la inseguridad la ha generado el mismo Estado y quienes nos han gobernado, que no han permitido a las comunidades, a las gentes marginadas, tener condiciones de vida digna y que simplemente cuando se plantea seguridad, entonces son criminales, terroristas, vándalos, pero no hay medidas para resolver las situaciones de inequidad y desigualdad en la que vive la mayoría de los colombianos y colombianas y sobre todo la gente en esta ciudad. Yo podría estar de acuerdo con Federico en lo que dice el alcalde, pero Federico, faltó una variable en lo que tú estás diciendo. Y es que esta región y esta ciudad también se sintió abandonada por el gobierno nacional. Aquí en medio de las dificultades de orden público más complicadas en años, el presidente solo vino a Cali de manera clandestina un domingo como a las 3 de la mañana. Yo creo que también hay que tenerlo en cuenta.
Y hay un sentido profundo de abandono, o existió, incluso existe ahora en este estrés postraumático colectivo que está viviendo esta ciudad, de abandono del gobierno nacional. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, Federico, porque no es solo el alcalde, también es la presencia del gobierno nacional, y uno sentía en ese momento que casi de manera estratégica el gobierno nacional había abandonado la ciudad y la región. La verdad es que Alejandro me quitó las palabras de la boca, lo tengo que confesar, porque no solamente fue la ineficiencia, la ineptitud y la desconexión del alcalde de Cali con la situación social de esta ciudad y la explosión social que esta ciudad vivió y la región, sino fue la desconexión, el desconocimiento, la ignorancia, el atropello y la humillación de parte del gobierno nacional y de todas sus autoridades, empezando por el presidente de la República, Iván Duque, de rescatar esta región, de atender las necesidades de esta región y de demostrar empatía, por lo menos respeto y reconocimiento por los que manifestaron pacíficamente en esta región, que fueron la gran mayoría de los ciudadanos caleños y vallecaucanos. Diferentes puntos de vista dentro de ese debate que se cumplió aquí en la capital del Valle del Cauca, pero nos acompaña para este panel aquí en Apondo la representante a la Cámara, Norma Hurtado. Norma, buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, muy buenas noches a todos, muy buenas noches a su audiencia, aquí acompañándolos como vallecaucana y colombiana con deseos de transformación. Y está también Gustavo Morales, él es el director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Gustavo, buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches, muchas gracias, un placer estar acá en esta mesa compartiendo con ustedes y con toda la audiencia. Está Tomás Lombana, el CEO de Analizar y Lombana. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Esperamos que tengamos un momento agradable y podamos compartir a ver esta región también cómo sale adelante. Don Jair, todos suyos. Gracias. Doctor Gustavo Morales, veíamos ahorita a los candidatos y precandidatos a la presidencia de la República, y algunos señalan que falta seguridad jurídica, seguridad física, otra que seguridad tributaria. ¿Usted qué piensa de lo que han dicho en este debate que se ha realizado en Cali? Sí, allí cuando se empezó a discutir sobre la situación en Cali, creo que hay una falta de confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Y cuando hablo de la falta de confianza en sus instituciones, no solamente estamos hablando de la ciudad de Cali, sino de Bogotá y de la presidencia. Lo que la gente ha vivido en Cali durante los últimos días y que salió muy fuerte en ese debate es que la gente se sintió abandonada, tanto por el presidente de la República como por su alcalde. El alcalde no significó para muchísimos de los caleños un símbolo de estabilidad, el alcalde de todos los caleños, alguien que va a hacer cumplir la ley, sino alguien que antes que ser ese garante se vuelve en un objeto de inestabilidad para los caleños. Y eso fue tremendamente impactante para un sector importante de la población, pero a ese temor que se generó por la posición, digamos, del alcalde, se debe sumar el sentido de abandono de que tuvieron los caleños sobre las acciones del presidente. Es que el Valle del Cauca tiene 3 millones y tantos de electores y digamos, Cali la tercera ciudad del país, y durante los fenómenos del paro, el presidente no vino a Cali, no estuvo presente. Entonces, digamos que en el debate se sintió una enorme insatisfacción con la situación de abandono de Cali, tanto por el alcalde como tanto por el presidente. Ahora, los candidatos no asumieron las mismas posiciones. Veíamos que el candidato de derecha subrayaba el tema de los errores que cometió el alcalde. Y cuestionó al alcalde. Y cuestionó al alcalde, pero no dijo nada del gobierno nacional. ¿Y qué fue lo que hace la izquierda? La izquierda, con Francia Márquez, básicamente hace digamos, una apología a la protesta social, pero y culpa al gobierno nacional, pero olvida digamos, las equivocaciones del alcalde, ¿cierto? Y eso es reflejo de esta sociedad polarizada en la que estamos. El panorama de la política se pinta de diferentes maneras, según la óptica de cada quien, cómo lo ve cada quien y cómo lo siente. Porque la política presidencial es un tema visceral en Colombia, afortunadamente. No de mente, sino visceral y de estómago muchas veces. Tomás, ¿cómo pinta todo ese panorama de todo este proceso electoral, sobre todo para aquí, para el Valle del Cauca? ¿Cómo arranca todo este proceso aquí en el departamento del Valle?
Mira, yo creo que hay algo de lo que escuchamos, lo que estabas compartiendo, es que realmente estamos partidos en dos y en todas las encuestas, en todos los estudios nos están mostrando partido en dos. El otro resumen es que hay desconfianza por todas partes, con instituciones, con gobernantes, con entes de control, con todo hay desconfianza. Entonces aquí sale algo que es cómo eso que estás diciendo que es visceral y cómo votamos, cómo lo acercamos con un tema de confianza, porque eso es lo que yo creo que hay que tratar de encontrar en este momento. Yo creo que hacia allá se va a centrar las cosas, cómo hacemos las cosas distintos, cómo todos nos incluimos, cómo nos volvemos a unir y cómo sacamos esto adelante a medio de confianza. Yo creo que ese es como el ruido que yo escucho y siento que puede estar pasando en un territorio como el caleño, que fue el que principalmente sufrió todo lo del paro y lo van a seguir utilizando durante la campaña. Doctora Norma Hurtado, ¿hay desconfianza hacia las instituciones, hacia las diferentes entidades y especialmente en lo que se está viendo en esta campaña a la presidencia de la República? Sí, claro. Esta situación, ese estallido social reveló muchas cosas, reveló primero pues la desigualdad, la ausencia de oportunidades, quedó en evidencia ese desengaño que tiene la gente de no poder avanzar en su vida, de que sus hijos, sus nietos no puedan avanzar en una sociedad. Las limitaciones económicas de muchos caleños quedaron en evidencia y todo ese resentimiento salió a las calles. Tampoco podemos dejar de lado que desde atrás alguien orquestaba. Eso es una realidad, eso lo tendrán los organismos de inteligencia del Estado, pero desde atrás alguien orquestaba y alguien orquestó ese vacío social, ese dolor, ese duelo de falta de oportunidades. ¿Ya se aprovechó alguien? ¿Ya? Definitivamente no podía ser tan milimétrico y tan marcado lo que iba sucediendo en Cali, al sur, al norte, al centro. Lo que sigue sucediendo en Cali. Y sigue sucediendo en algunos momentos, hay destellos todavía de ese terrible mes de mayo que nos tocó vivir a todos. Muy a propósito, sí. Sí hay desesperanza, sí hay una falta de credibilidad y bueno, todos tenemos que trabajar para recuperar la confianza. Muy a propósito, llega esta semana la Minga aquí a la ciudad de Cali. En diciembre llega aquí a la ciudad de Cali la Minga, se anuncia para la segunda semana del mes de diciembre. ¿Eso qué implicará en política, Tomás? Mira, yo creo que ahí va a haber otra ventana que se le abre a los políticos, a la gente que participa y la que tiene, digamos, lo que está en camino a ser elegida próximamente, es que va a tener que mostrar unas posturas muy claras, porque realmente la ciudad vuelve nuevamente y nos la van a partir nuevamente en dos. Yo creo que algo de esto va a suceder, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, cómo se dicen las cosas, qué se dice, y hay que tener algo en cuenta, el territorio es de todos, la cosa es cómo llegamos a los territorios, ¿llegamos por encima de otros? Mire, ¿por qué el Frente Amplio logra imponerse en Uruguay o el Partido de los Trabajadores en Brasil en su momento? Porque los movimientos de izquierda, los líderes de izquierda que lideraban esos frentes, lograron tranquilizar, por lo menos en tiempo electoral, a las bases más radicales. ¿Cuál va a ser el mayor damnificado si las cosas se salen de control en Cali? Petro, porque va a asustar a los sectores de la clase media. Es decir, en este momento, Petro tiene que intentar tranquilizar a la Minga porque electoralmente eso va a asustar a la gente si se desboca y él va a tener caídas en las encuestas. Es decir, que los que más electoralmente pueden capitalizar esta situación es la derecha, por el nerviosismo del que estamos hablando. ¿Qué puede pasar con la Minga aquí en Cali, Norma? Bueno, esperemos que no pase, esperemos que sea una protesta tranquila, pero como lo he venido sosteniendo en diferentes escenarios, nosotros todos demandamos de nuestro alcalde seguridad para todos los caleños. Necesitamos ¿Depende del alcalde o depende de la Minga? Depende de la autoridad, es que la autoridad en Cali es el alcalde. La autoridad no es la Minga. Aquí en Santiago de Cali elegimos un alcalde y él es la autoridad. Y él nos debe garantizar la seguridad a todos los caleños y a todos los que vivimos aquí. Esperando pues todo el mundo de que la situación de ese 10 pues esté tranquila, porque pues tienen el derecho a la movilización, pero que pues sea de manera pacífica. Veamos la agenda que tienen los candidatos para la ciudad de Cali. Vamos a comenzar con Federico Gutiérrez, que fue alcalde de la ciudad de Medellín. La agenda para Cali se llega a él a la presidencia de la República.
Miren, yo feliz de estar acá en Cali y en el Valle del Cauca, golpeada por varios fenómenos sociales, con niveles de pobreza altos, altos grados de desigualdad que tenemos que solucionar. La gente lo que necesita es educación, oportunidades y condiciones de vida digna, y ahí vamos a estar. Segundo tema, problemas inmensos de seguridad. O sea, hay un problema inmenso de inseguridad. Además, lo vimos también con el tema de la violencia que se generó y los bloqueos que se generaron en los momentos del paro. Eso no puede ocurrir. Aquí las libertades de todo hay que garantizarlas. Y básicamente en algunas zonas de la ciudad pareciera como si hubieran estado en guerra. Eso no puede ocurrir. Tiene que haber diálogo con quien proteste en paz, pero tiene que haber autoridad contra los violentos. Y eso tiene que ser infraestructura. Proyectos que son absolutamente necesarios e importantes. Mulalolo Guerrero, frenada todavía con la plata ahí, 1.47 billones listos para ejecutar y no se puede ejecutar la obra. Las consultas previas para garantizar los derechos de las minorías son importantes, claro que sí, pero no pueden convertirse en mecanismos de chantaje que frenen el desarrollo y nos mantengan en el subdesarrollo como país. Entonces acá hay que mezclar las dos cosas. Tiene que haber inversión social por un lado y por el otro tiene que garantizar la seguridad tanto física como jurídica para garantizar la inversión y generación de empleo. El puerto necesita el tema del canal de acceso, tiene que hacer el dragado y el mantenimiento. Y la recomendación técnica es llevarlo al tema de dragado y mantenimiento a 16.5 metros de profundidad para que puedan entrar los grandes buques y no se tengan que ir para otros países. Pero tenemos que hablar de algo que es la parte social en Buenaventura, no solo es el puerto. Es que en Buenaventura no hay acueducto, no hay alcantarillado, una red hospitalaria vergonzosa, no hay una buena articulación, unos niveles de inseguridad altísimos. Entonces, claro, el puerto maravilloso y vamos a apoyar el puerto, pero sobre todo tenemos que preocuparnos también por la gente de Buenaventura. Mira, el alcalde de Cali dejó solos a los ciudadanos. Hay gente que dice que es que el alcalde no hizo nada, no, el alcalde sí hizo, pero para el otro lado. Permitió que quemaran las estaciones del Niño, permitieron que incendiaran los buses, que disminuyera la calidad de vida para la gente. Aquí pasaron cosas terribles, eso no puede pasar. Es que una cosa es la protesta pacífica. La protesta pacífica hay que garantizarla siempre y el diálogo hay que garantizarlo. Lo que uno no puede permitir es la violencia y los bloqueos. 150.000 millones de pesos de déficit en el mío. Y creen que la solución entonces de mejorar un sistema de transporte es quemándolo. O quemando la estación y dejándolo inservible. No, afectaron a los más humildes. No, eso no puede pasar. Eso no puede volver a pasar. Doctora Norma Hurtado, el tema de lo que pasó en el paro, lo que pasó en Cali, ¿va a ser tema de los candidatos a la presidencia de la República? ¿Se van a basar en eso? Pues es un tema obligado. Es un tema obligado, es la ciudad del país, la ciudad capital del país que más afectada se vio por el paro del pasado 28 de abril fue Santiago de Cali. Entonces, quien venga a exponer sus ideas, quien venga a acompañar su proceso político, proselitista aquí en Cali, debe hablar de esta situación. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer cuál va a ser ese programa social que le van a proponer a Cali, a una ciudad que recibe migrantes no solamente de la zona de Buenaventura y del Pacífico colombiano, sino ahora también venezolanos. ¿Cómo va a ser ese acompañamiento a nuestra red pública hospitalaria? ¿Cómo va a ser el desarrollo de nuestra infraestructura? Infraestructura que una vez llega la inversión nacional genera empleo, genera competitividad, genera desarrollo. ¿Cuál va a ser la inversión? No podemos ser un puñado de congresistas peleando un presupuesto cada año para que llegue al Valle del Cauca, mientras otras 2 o 3 regiones del país se ven beneficiadas con muchos y muchos más miles de pesos en sus regiones. Desde hace 20 años, lo que dice Federico está muy claro, desde hace 20 años el Valle está pidiendo lo mismo. Estamos pidiendo la vía para Buenaventura, que lleva 14 años, igual como está. Llevamos pidiendo lo que es la profundización de Buenaventura, igual. Llevamos pidiendo plata para Buenaventura. Nos dijeron el siglo pasado que esta era la ciudad, el mar del siglo XXI, pidiendo lo mismo. Cada vez que escucho a un candidato presidencial es lo mismo para el Valle del Cauca y todos tienen el diagnóstico del Valle del Cauca. Vamos a seguir con lo mismo. ¿Qué le falta al Valle del Cauca para que eso que están prometiendo los candidatos se concrete, Gustavo? Pues faltan varias cosas. Entre una de esas es liderazgo de la clase política vallecaucana.
la clase política vallecaucana sigue siendo muy regional. El Valle lleva 120 años sin presidente. Sin presidente. Claro. Mientras que la clase política antioqueña, por ejemplo, o costeña, es mucho más presente en los debates nacionales. Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, en parte por la, llamémoslo así, la anemia tecnocrática de la clase política vallecaucana. Y es que no existe el conocimiento técnico de nuestra clase política para hacer parte de los grandes debates nacionales. Y eso se traduce en el fondo en esa ausencia en los procesos de desarrollo del Valle del Cauca, y en la toma de decisiones que nos involucran a nosotros. Tomás, ¿qué hacer frente a esta situación del Valle del Cauca? Mira, yo creo que lo que necesita el Valle del Cauca y Cali se sabe y lo tenemos muy claro. Está dictaminado hace muchos años. Sí, correcto, Claro. lo que están diciendo. El mapa lo sabemos, Puede cuál es la faltar ruta. algo de liderazgo, pero yo creo que también hace falta, digámoslo, como compromiso político de los que van a llegar. O del que llegó O allá. del que llegue, pues realmente termine cumpliendo el compromiso que termina haciendo con la región, lo termina de pronto haciendo con los, digamos, los representantes de la región que más presión ejerzan, ese es un punto. Y lo otro es que lógicamente el tema de lo que sucedió en Cali y el Valle del Cauca va a estar en la agenda política durante mucho rato y hasta que por lo menos la primera y segunda vuelta presidencial. Sí. Porque es que vamos a empezar es que con lo que vivió en Cali, ¿será que se va a ir en las otras ciudades? Claro. ¿Será que se va a repetir? ¿Será que se va a profundizar? Ese caos que vivimos fue el estallido aquí y digamos lo que en algún momento de lo que estaba pasando era aquí arrancó todo y cuándo se va a empezar y que ya van para Bogotá y que ya van para Medellín y empezaron con todo ese temor. Entonces empieza todo el tema de comunicaciones y ahorita vamos a estar muy, muy llenos de eso. Doctora Norma, en los presupuestos siempre se define una plata para el Valle del Cauca, pero cuando ya se comienza a ejecutar, empiezan a recortarle. ¿Por qué? Bueno, hay varias cosas que yo quiero complementar Sí. de las dos preguntas que han hecho. La primera de ellas, efectivamente, Gustavo expone que Dilian es la mujer más visible del Valle del Cauca en materia política, pero también a ella hay que atribuirle que en el último cuatrenio como gobernadora, esa visibilidad que tuvo el Valle del Cauca a nivel nacional, los recursos que llegaron estando ella como gobernadora de parte del gobierno nacional, pues se debió a ese liderazgo. Pero se debió también, Gustavo y querida audiencia, a algo muy importante, a la unión de todas las fuerzas. Yo diría que eso es lo que le falta al Valle del Cauca, la unión del empresariado, la unión que tiene que tener la clase política y la unión de los alcaldes, especialmente los distritales, para generar propuestas nacionales y jalonarlas, porque una sola persona no puede jalonar temas para la región. Esto es un trabajo en equipo. Y quiero decirles, yo lo viví como presidenta del bloque parlamentario. Yo tomé la decisión de seguir ese ejemplo que había heredado de la doctora Dilian Francisca Toro y trabajé en equipo con ProPacífico, con la Cámara de Comercio, con la ANDI, y se lograron grandes cosas. Quiero decirles, el bloque parlamentario, siendo presidido por la suscrita, logramos esa anhelada licencia ambiental, el llamado a la ANLA para la licencia ambiental de la vía Mulaló-Lobo Guerrero. Logramos igualmente la malla vial, la consolidación y la estructuración que beneficiara a todos de la malla vial. Es que a nosotros nos tocó aceptarle a la señora ministra el retiro de 2 billones de pesos de nuestra, la de los vallecaucanos, nuestro recaudo de malla vial para terminar la doble calzada a Buenaventura, los 2 billones de pesos que hacían falta. Pero fue un trabajo mancomunado, fue un trabajo en equipo, ese que extrañamos de Antioquia, ese que extrañamos de Barranquilla, ese que extrañamos del bloque Caribe, como se hacen denominar Claro. ellos. ¿Por qué Antioquia y por qué Barranquilla lleva más plata para sus regiones? Por ejemplo, dentro del presupuesto para el próximo año, el Valle del Cauca tendrá un presupuesto disminuido frente al de este año. Claro, ¿Ya? claro que ¿Por sí. qué lleva más plata Barranquilla? ¿Por qué lleva más plata Antioquia? ¿Por qué se mueve en Bogotá? Hemos ¿Qué aprendido varias ¿Qué hace cosas. que un gobierno nacional diga, no, las necesidades de Colombia están en Barranquilla o están en Medellín, no están en el Valle del Cauca, que es la región más pobre de Colombia, Valle, Cauca, Nariño y Chocó? Hemos aprendido varias cosas, quiero decirlo aquí y lo digo con conocimiento de causa. Hemos aprendido algo. El Valle del Cauca no tenía proyectos estructurados Ave María. para llevar a Bogotá y jalonar recursos serios, recursos grandes, recursos importantes. Hacer un proyecto cuesta.
Hacer un proyecto demanda tiempo, hacer un proyecto demanda la atención de todos los interesados y volvemos, todos. No solamente el gobierno departamental o distrital, todos, el empresariado. Es que hablamos de competitividad, hablamos de desarrollo, hablamos de inversión, hablamos de proyectar el departamento con grandes vías, con grandes proyectos, pero esos proyectos cuestan. Y eso era lo que no tenía el Valle del Cauca. Hoy se vienen jalonando algunos proyectos que se construyeron desde esa gobernación y otros que se están construyendo con la actual gobernación. Y eso es lo que le sobra a Antioquia, queridos amigos panelistas. Lo que le sobra a Antioquia son proyectos, lo que le sobra al bloque Caribe son proyectos. Uno ve los lobistas de Medellín, de Antioquia, y uno ve a esa bancada del bloque Caribe presentando propuestas, pero de gran envergadura, de gran envergadura. De billones de pesos. Hoy. ¿Cómo? De billones de pesos. De billones de pesos. Claro que sí. Además ponen fichas muy importantes en los ministerios también, ¿no? Claro. Funcionarios de esas regiones que mueven. Nosotros también tuvimos fichas importantes. Claro, es que para jalonar recursos del gobierno nacional necesita. no se necesitan solamente, digamos, proyectos puntuales, se necesita proyectar la región, una visión de región. Y allí se necesita un componente político y técnico a la vez. Un componente político que pueda tener una visión de departamento, de liderazgo, de cuál es el papel que juega el Valle del Cauca en Colombia, y al mismo tiempo una capacidad técnica para plantear proyectos de desarrollo viables. Claro. Y eso es lo que se está construyendo. Yo veo iniciativas muy interesantes. Una, la que dice la representante Norma, y otro, por ejemplo, actividades como se están desarrollando con ProPacífico, con toda esa sociedad civil que intenta articular a los diferentes sectores, porque también se necesita unión. Claro. Son muchos. El tren de cercanía es la base futura de desarrollo en la ciudad de Cali, articulador de ciudad. Articulador. De ciudades, de regiones. Pero ¿cómo se va a concretar para que el gobierno nacional baje la plata si el próximo año no quedó nada en el presupuesto? No, yo te aclaro, lo puedo aclarar con conocimiento de causa. Además, fue consultado con la gobernadora Clara Luz. ¿Por qué no quedó nada para este año? No quedó nada, y de verdad que es un tema que hay que aclararle a la ciudadanía, porque allí estamos aprobando ese presupuesto los congresistas. Cuando no se ve presupuesto para el tren de cercanías, es que el estudio que se ordenó con el presupuesto anterior termina en noviembre del año 2022. ¿Está asegurado el recurso hasta el próximo año? Ese recurso está asegurado hasta el 2022. Entonces será el próximo gobierno el que tendrá que comprometerse con el tren de cercanías, porque los estudios serán entregados ya para el presupuesto 2023. ¿Qué hacer para que esos candidatos se sientan y se coloquen la piel del Valle del Cauca? Que es un asunto muy complejo, porque el que llega, los 5 candidatos de Antioquia tienen la piel de Antioquia, y lo más seguro es que van a seguir dándole plata a Antioquia, pero el Valle del Cauca no tiene un candidato que tenga piel del Valle del Cauca, que sepa bailar salsa, que se sepa de chontaduro, que sepa de nuestras cocadas, de todo lo demás. Existe un candidato que es Roy, que está en el juego de los candidatos como precandidato, ¿no? del acuerdo histórico, pero ¿qué hacer dentro de esa propuesta para que los candidatos sientan este Valle del Cauca, no únicamente el día que vienen acá, que se coloquen los chontaduros en la mesa y se los puedan comer? ¿Qué hacer para que eso se mueva? Que se acuerden durante los 4 años de gobierno. Yo creo que ahí falta algo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de pronto de la región, y que solamente Cali o el Valle del Cauca tuviera varios candidatos presidenciales, pues yo lo veo complejo en este momento por lo que estamos hablando. Falta, digámoslo, creo que hay algunos congresistas que van en camino a ocupar grandes puestos. Pero hay varios candidatos. Yo creo que está Roy, Dilian en algunas ocasiones sale y marcan algunas encuestas. Lógicamente marca es por su región. Tenemos Francia, tenemos a Camilo. Hay varios de esta región, como el suroccidente, por llamarlo de alguna forma. Una es que no tenemos un candidato de la región que tenga el peso de lo que tienen los que estamos viendo, o hemos visto en estos mensajes. Son ya lo que estamos hablando, figuras públicas que cualquiera lo reconoce. Entonces lo vemos hablando paisa o lo vemos hablando marrolito. Entonces vive en la región. Para que estos candidatos se nos acerquen, los tenemos que ver aquí, sinceramente. Y el candidato que más veamos aquí es el que vamos a sentir más cercano. Y yo creo que ese es el juego en el que empiezan con las regiones. Mire, ya hay un candidato que dice que quiero una vicepresidencia para el Valle del Cauca. Y le está ofreciendo Juan Manuel Galán. Cali, el Valle y la región pacífica han estado históricamente olvidados por el Estado central.
Tenemos que recuperar la capacidad de que esta región se empodere, sea dueña de su destino, porque la riqueza de esta región en términos de biodiversidad, en términos ambientales, es gigantesca, es la más importante de Colombia. Y en términos de talento también, talento para el deporte, talento para la cultura, pero también para la ciencia, la tecnología y la innovación. Por eso yo me quiero comprometer aquí, en este programa con ustedes, a que mi fórmula a la vicepresidencia de la República será de la región pacífica y que su despacho tendrá sede en la ciudad de Buenaventura. Buenaventura tiene que ser un eje fundamental de la región pacífica, es la ciudad más importante de la región pacífica y para eso tenemos que declarar a Buenaventura zona económica especial y tenemos que buscar agilizar ese entuerto, ese nido jurídico, administrativo, de trámites y de recursos que es el tramo Mulalólogo-Guerrero, porque la conexión de los centros urbanos con los puertos en Colombia no puede ser un lujo, es una necesidad. Y la situación social de Buenaventura también pasa porque abordemos el problema del narcotráfico. El 76% de la cocaína que se exporta en Colombia se exporta desde la región del Pacífico. Si nosotros no enfrentamos ese problema, lo reconocemos, lo abordamos y lo resolvemos con unas medidas disruptivas, esta región pacífica va a seguir cargando un lastre fundamental para su desarrollo y su progreso social, ambiental, político y económico. Pues esas consecuencias son un acumulado de crisis que han sido desatendidas y para lograr resolver esas crisis hay que transformar la manera de hacer política. Hoy en día el clientelismo y la corrupción nos cuestan entre el 5 y el 8% del Producto Interno Bruto. Esos son muchas reformas tributarias juntas. Entonces, si nosotros recuperamos la política para que tenga vocación de servicio, para que represente realmente a la gente y no sea una política clientelista, corrupta, que se roba la contratación, que utiliza y manipula los empleos públicos para sus fines de clan familiar regional, como ocurre en esta región y en muchas regiones del país, no vamos a poder tampoco avanzar hacia el progreso y el desarrollo que esta región se merece. Es un hecho político el que plantea el candidato Juan Manuel Galán. ¿Usted conoce algo de esa candidatura de un vallecaucano a la vicepresidencia? Ya tuvimos uno hace 8 años en el Valle del Cauca, vicepresidente vallecaucano. ¿De pronto conversaciones? Bueno, no. Desde el Valle del Cauca yo creo que todos los liderazgos han venido buscando esa posible alianza, esa capacidad de unir fuerzas, de buscar un diálogo, de encontrar un camino de centro, como lo está haciendo nuestro partido, pero se ha dialogado, se ha conversado y se ha presentado la situación del Pacífico colombiano a todos, absolutamente a todos los candidatos, a Federico, al doctor Galán, a Peñalosa, a la misma... al mismo doctor Char, todos han estado aquí. Recuerden que ellos tenían una cita en Buenaventura. Sí. Pero Galán ha dicho abiertamente que su fórmula de la vicepresidencia de la República será del Valle del Cauca. Del Pacífico colombiano. Del Pacífico colombiano. Del Pacífico. Pero usted ha escuchado de pronto conversaciones con... Bueno, no, ¿sí? se está conversando con todos. Sí. Desde la casa que yo represento se está dialogando. Lo que se busca es la unidad. Lo que se busca es el centro, lo que se busca es que este país rompa con esa polarización y que encontremos lo mejor para los colombianos. El tema está caliente, el tema político está movido, sin lugar a dudas. Ya volvemos aquí en Telepacífico en Apondo.
Este es A Fondo por Telepacífico. Estamos hablando acerca de este proceso electoral que está caliente, que está comenzando a subir la temperatura. Vamos a escuchar a una candidata de la región, candidata presidencial, Francia Márquez. Creo que hay propuestas de reactivación económica, pero no es de la lógica de la economía hegemónica que hemos tenido. Necesitamos una economía otra, construida con la gente desde los territorios, teniendo en cuenta las potencialidades de nuestra biodiversidad del territorio. A esta región no solamente el Valle del Cauca, sino el Pacífico, y es fortalecer un sistema de producción agroecológica, donde la soberanía alimentaria sea el primer renglón de la economía de esta región. Yo creo que tenemos potencial para desarrollarnos a partir del agro, pero desde una agroecología, ¿sí?, que cuide la naturaleza, que cuide el medio ambiente. Creo que es necesario fortalecer un sistema turístico, ¿sí?, comunitario, agroecológico también, que genere condiciones de vida digna para la gente. Creo que llegó el momento de cambiar el chip, de pensar en que las mismas reglas del neoliberalismo es lo que va a permitir el desarrollo en esta región. En segundo lugar, creo que es necesario avanzar en la despenalización y legalización de las drogas. Esta región del Pacífico está afectada por el narcotráfico, pero también por la política antidrogas que no ha servido. Necesitamos que una política de regularización de las drogas contribuya a generar economías a partir del cambio en el uso de la hoja, tanto de la marihuana como de la coca, en términos alimenticios y en términos de industria farmacéutica. Eso es parte de las apuestas y bueno, eso implica la descentralización de la tierra, esto implica cambio en términos de la tributación. Necesitamos una justicia tributaria que permita invertir recursos en infraestructura y sobre todo infraestructura comunitaria, infraestructura social, infraestructura que se adecue a las condiciones del territorio. Ahí está el planteamiento de la candidata Francia. El tema es bien interesante, la propuesta ya totalmente diferente a lo que se puede asimilar. ¿Cómo se puede mirar toda esa propuesta alternativa, Gustavo? A ver, yo creo que justamente la pandemia y la crisis económica llevó a que el tema de campaña política sea el cambio. Pero ¿qué tipo de cambio? ¿Cuál es el tipo de cambio por el que van a votar los colombianos? El de Francia Márquez es el cambio de la izquierda, que es una ruptura radical con un pasado que se considera totalmente reprochable, ¿cierto? Entonces ahí es una ruptura completa y la pregunta es ¿cuál es la capacidad técnica que ellos tienen para llevarla a cabo? Porque uno puede canalizar el descontento, pero otra cosa es tener la capacidad de hacer ese programa realidad. Y ahí es el interrogante que se le plantea a uno a Francia Márquez. Francia Márquez dice legalizar la droga. Sí, ¿cuál es la capacidad de Colombia de legalizar la droga en concierto internacional? Eso puede sonar muy bien, pero en la práctica no es implementable. Hay otro tipo de cambio, que es el que oíamos a Federico Gutiérrez, el cambio de la derecha, y es cambiemos el liderazgo, volvamos a retomar la autoridad, volvamos a que se perdió un poco en este gobierno, porque nadie, ni siquiera la derecha, salva a Duque. Entonces dice, no, el rumbo es el que ha señalado la derecha, pero lo que pasa es que sí tuvimos un buen liderazgo, entonces retomemos el liderazgo. Entonces, vea que es un cambio muy moderado. Y está el del centro, que es el cambio reformista, que dice, venga, aquí no solamente hay que cambiar liderazgo, y hay que cambiar la trayectoria del país, pero pensando en las políticas. Entonces, es un reformismo de políticas y de liderazgo. Ahora, ¿cuál de esos tres liderazgos va a ser el que va a optar el país? Falta el cuarto liderazgo, ¿no? ¿Cuál es el cuarto? El de Petro. El de Petro estaría en la izquierda, ¿no? Sí. Radical, la ruptura con un pasado, con una democracia en la que no se salva absolutamente nada. Entonces, digamos que ahí hay una idea de ruptura muy fuerte, y yo diría que por eso a ver, hay que entender, yo diría que hay que ver una cosa. En Colombia ha caído la identificación partidista. Las personas casi no se identifican con los partidos. Es más, si uno analiza los que estuvieron en este debate, o son de movimientos recién creados, ¿cierto?, con menos de 5 años, o salen por firmas. Muchos grupos. De representación, sí. Entonces, esa identificación partidista hizo agua en el país, sobre todo para las presidenciales, porque para los temas de Senado, Cámara sí sigue funcionando. Pero
La identificación partidista se cae, pero la identificación ideológica es muy fuerte, ya que estamos polarizados entre izquierda y derecha. Y eso se ve porque si usted le pregunta a los ciudadanos por quién van a votar, ellos pueden optar por 2 o 3 candidatos del mismo espectro ideológico. Claro. Entonces, ¿quién es el que va a ganar? Ellos hablan de nombre, no de tendencia política. Sí, pero ideológicamente, Sí. o sea, el que O de vota, programas, ¿no? el que va a votar, por ejemplo, por Federico, podría votar también por los candidatos del Centro Democrático, los que están en el centro que votarían por Fajardo podrían votar por Gaviria, ¿sí? Los de izquierda por Francia Márquez. No hay nada definido. No hay, Nada. e ideológicamente son cercantes. ¿Cuál es el candidato que puede llegar a ganar? Aquel que logre cohesionar a los de su espectro ideológico y pueda quizás extenderse a los que no son tan lejanos. Que Sancocho le sepa todo. Más o menos así. Un poco. Francia Márquez propone la legalización de las drogas. ¿Qué opina usted sobre esa propuesta? No, Colombia no está preparada. Colombia hoy nosotros tenemos una grave crisis social a consecuencia del narcotráfico, especialmente en las regiones más apartadas del país. Si vemos nuestra problemática social, si vemos el Cauca, que es nuestro departamento vecino y el que nos generó toda esta confrontación social, que la trasladaron a nuestro departamento, toda esa déficit de atención, toda esa ausencia de oportunidades, toda esa, yo diría que esa carga que tiene hacia la juventud, hacia el desarrollo, va marcada por el narcotráfico. Va marcada por el narcotráfico y nosotros no tenemos la capacidad institucional hoy aún para proyectar a una posible legalización de las drogas. Pero se ha tratado de nuestro proponer país. en el Congreso de la República por algún congresista. Sí, claro, se tratan temas. El doctor Roy Barreras es una de las personas que trata este tema de la legalización de la droga. Es un tema muy discutido en la Comisión Primera de Senado, especialmente en el Congreso de la República. Yo opino Sí. algo ahí. Hace poco hicimos una encuesta en la empresa en la cual preguntamos si está de acuerdo con la legalización del cannabis medicinal y más del 60% de los caleños no estaban No están de acuerdo. Ese es el resultado. Sí. Es más, el martes hay debate. Sí. El martes tenemos debate de cannabis. Claro, de cannabis. Sí. Oiga, un tema concreto, Tomás, es que esta campaña tiene una cantidad de aristas y puntos de vista, pero para la gente los temas centrales de campaña, según lo que ustedes han medido, ¿cuáles son? La gente piensa seguridad, piensa droga, piensa qué. Sí, hay un tema, lógicamente, un tema de seguridad, hay un tema de, digámoslo, de progreso económico bajo lo que estamos hablando ahorita, el tema del paro y el tema de pandemia marcó una agenda lógica sobre ese aspecto, en el cual todavía estamos en recuperación, lo que estaban diciendo algunos candidatos, en el cual algunas empresas quedan golpeadas, otras están recuperando. Lógicamente la pandemia también trajo oportunidades y el paro trajo oportunidades para otro tipo de negocios, pero yo creo que son esos dos temas, un tema de progreso económico y un tema de seguridad que es nacional. Y yo creo que vamos a encontrar mucho mensaje alrededor de lo que están diciendo, cuáles son esas diferencias que existen entre esas posiciones ideológicas, y yo creo que va a entrar un sentimiento, el sentimiento va a ser miedo, y ese miedo, ¿cómo nos lo van a manejar? ¿Cómo lo van a manejar con lo que vivió la región? Lo que O sea, nos que el espera miedo va del a jugar país? papel fundamental en la Sí, campaña. y yo creo que va a ser el cómo lo transmitan estos candidatos y sus equipos de ¿Y comunicación. ustedes de pronto lo han tocado o lo van a tocar cuando le pregunta a la gente sobre el miedo? Sí, el miedo estuvo entre los 5 Sí. primeros sentimientos que teníamos. Wow. Habían 6 sentimientos negativos y solamente un positivo que El era primero la esperanza. rabia, primero la rabia, Estaba rabia y medio de primero. de primero. Y está como en cuarta posición esperanza. Y entonces digamos lo que uno dice, bueno, eso es del colombiano, eso es de nosotros. Muy humano. Muy Claro humano. que sí. Muy humano. Muy interesante lo que estás diciendo sobre, hay una agenda social, porque obviamente la gente quiere reconstruirse, digamos, retomar la normalidad económica y su actividad económica, pero está asociada al miedo. Entonces, vamos a votar, digamos, por un cambio social, pero que no sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces, el miedo a la izquierda oxigena el centro, ¿no es cierto? Y la derecha, yo por eso creo que el uribismo se queda aquí sin posibilidades, porque es que la agenda de Uribe del uribismo no es la cohesión social, no es la agenda social. Y allí se queda. Estoy casi seguro que lo que va a suceder con el uribismo es que, como ellos saben que no tienen candidato porque no va a ser votado, porque hay un sentimiento muy fuerte antiuribista, va a sacrificar a sus 2 candidatos, los 2 candidatos que ahorita tiene, y va a terminar adhiriendo a Fico.
O sea, el candidato del uribismo velado porque no lo puede abrazar porque es el abrazo del oso. Eso también genera una reacción muy fuerte en contra, pero lo van a estar apoyando allí en el fondo, ¿no? Porque no tienen no tienen el músculo que tuvieron antes para poner su propio presidente. Por los laditos. Veamos otro candidato, Alejandro Gaviria, candidato para la presidencia de la República. Sus puntos de vista. He recorrido todo el país, he ido una vez a Bucaramanga, una vez a Barranquilla, una vez a Cartagena, una vez a Medellín, mi ciudad. Acá le he venido 4 veces. Eso refleja que esta región, que es fundamental para lo que va a pasar en el país, que es una región donde se han concentrado las posibilidades, pero también los problemas del país, es prioritaria. Está arriba en las prioridades de mi campaña y así lo va a hacer en mi programa de gobierno. El balance de lo que ha pasado en los últimos 2 años con esta región es un balance interesante porque primero la economía mostró una fortaleza muy grande. Esta región, Cali y el Valle del Cauca, tiene una economía fuerte, diversificada, bien conectada con el mundo y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque eso muchas veces no se ha dicho en el debate. Segundo, los indicadores sociales empeoraron en la pandemia y después en el paro mucho más que en el resto del país, que demuestra que hay como un divorcio entre la economía de un lado y los indicadores sociales del otro. Eso nos muestra que el camino hacia adelante es un camino de crecimiento económico incluyente, con generación de empleo sobre todo para los jóvenes y sobre todo para las mujeres jóvenes, donde hay una tasa de desempleo del 33-34%. Ahí es donde yo quisiera poner el énfasis. Eso es lo que yo he sido, un educador que de alguna manera cree que la educación es el principal eje para la movilidad social y para el desarrollo. La parte social yo quisiera empezar mi gobierno con un programa de capacitación técnica gratuita para 300.000 jóvenes en esta región con una renta básica para que puedan estudiar y un plan de choque que de alguna manera se centre en la crisis educativa, que busque a los muchachos, jóvenes, hombres y mujeres que han desertado, que convierta los centros educativos y las escuelas en centros comunitarios para atender la salud mental, que haga que muchos profesores que están lejos de las áreas regresen a las escuelas y que atienda esa crisis educativa que es la más grande que ha tenido nuestro país en 30 años. Propuestas de los candidatos. ¿Cómo es la propuesta usted del candidato Alejandro Gaviria, Norma? Bueno, es una propuesta centrada en las necesidades del Valle del Cauca. Se ve que es un hombre que ha analizado la situación de la región. El tema educativo para el Valle del Cauca es fundamental. Quiero decirles que en esta última semana tuvimos un logro de 52.000 millones, creo que ustedes lo vieron, y es esa proyección de un centro de cuarta revolución para Santiago de Cali, para el Valle, entendiendo algo, Tomás, entendiendo que esto se transformó, que ya los estudios que se daban en el SENA para los extractos 1, 2 y 3, que es de los que él habla, ya no son la mecánica automotriz, ahora es la mecánica eléctrica. Nos hablaba el director del SENA de que en el mundo se van a perder 90 millones de empleos de estos que son operativos, como cajeros en los bancos, porque todo se va a realizar a través de un celular. Y eso, el Valle incursiona en esto. Entonces se ve que Alejandro Gaviria ha evaluado al Valle del Cauca, ha mirado la necesidad. Ha venido 4 veces, dijo él, ¿no? Ha venido 4 veces. Oigan lo que dijo. Ha crecido como región, pero también tiene grandes debilidades, que eso es otra cosa, que tienen que entender, ahorita que decía Leo, qué le falta a esos candidatos para que se enamoren, para que sientan al Valle del Cauca. Leo, quiero recordarles, es que entregamos el 10% del Producto Interno Bruto. Ese es el aporte del Valle del Cauca. Claro. Ese es el aporte. Eso es lo que debemos demandar, reclamar. Y lo hicimos muchas veces desde el bloque. ¿Y cuánto le devuelven? Exactamente. Y eso lo hicimos muchas veces desde el bloque parlamentario con mis compañeros del bloque parlamentario, con el ministro, con el anterior ministro de Hacienda, y ese era nuestro reclamo. Entonces, si ha venido 4 veces al Valle del Cauca, va a tener que venir muchas veces más para lograr los millones de votos que nosotros generamos. Que el próximo presidente sienta la piel del Valle del Cauca, lo que reclamamos los vallecaucanos de esta tierra, la gente de esta tierra del suroccidente del país. Ya volvemos aquí en Telepacífico en A Fondo.
Este es A Fondo por Telepacífico. Estamos hablando acerca de la campaña política que entra en plena etapa de calentamiento, porque el mes de noviembre, diciembre comienza a moverse la campaña, tendrá 3 meses de echado para adelante. Tomás. Sí, yo creo que esto ya empezó muy de lleno. Ya las grandes firmas encuestadoras nacionales, como así las determinan, están ya casi que cada 15 días sacando encuestas. Esta semana ya está circulando una con el tema presidencial. Ya ahorita va a arrancar todo el tema de los de Congreso, Senado, demás, y entonces primera vuelta, segunda vuelta, el próximo año va a estar muy movido con este tema. Y yo creo que es obligación de todos nosotros como caleños y vallecaucanos y del suroccidente colombiano de que quedemos muy bien representados, de que esta región salga adelante y que estos candidatos realmente terminen sintiendo lo que es Cali y el Valle. Doctora Norma, ¿están todos los candidatos y precandidatos que son? ¿O de pronto sale uno por ahí o ya no hay tiempo? No, siempre para la democracia siempre habrá tiempo. Lo que pasa es que Gustavo hoy hablaba de esa visión nacional y estos candidatos que hoy se le presentan al país, que hoy tienen la capacidad de ser citados, de ser invitados a los diferentes foros, yo creo que ya está allí ese gran abanico de alternativas que van a tener los colombianos. Ahora vamos a tener que evaluar las propuestas por cada una de las regiones. Y las consultas. Y las consultas que se van a hacer, quiénes van a dar ese paso a la consulta, que será muy importante igualmente para la toma de decisiones y para decantar un abanico tan grande de candidatos como los que hoy tiene Colombia. El tema es confianza, Gustavo. ¿Cómo hacer para que la gente tenga confianza? Si siempre hemos vivido en la desconfianza en Colombia. Desde los indios hemos vivido siempre en desconfianza con lo que pasa con el que gobierna. La confianza está muy asociada a la transparencia y a la cercanía. Creo que tener líderes políticos más cercanos a la gente y procesos mucho más transparentes, eso le permite a las personas confiar más en sus instituciones. Es importante también los resultados, es importante que el país retome la senda de crecimiento económico y es importante que las manifestaciones que se están dando en el país por esa situación económica se den a través de medios pacíficos, no a la violencia. Esos dos elementos me parece que son grandes generadores de desconfianza. ¿Faltan candidatas mujeres a la presidencia? Norma. Bueno, siempre será importante la participación de la mujer. Faltan más mujeres, pero recuerda, Leo, que somos un pequeño puñado de mujeres en el país que hemos dado el paso a la vida política. Es el 51% de la población en Colombia. Sí, pero que hemos dado el paso a la vida política, somos un pequeño puñado de mujeres. En el Congreso estamos casi el 31% de toda esa totalidad de congresistas. El próximo Congreso debe ser 50-50, es lo que dice la norma. Hasta que la Corte se pronuncie, pero lo que dice la norma hoy es 50 y 50. Estamos haciendo listas con mucha inclusión, unas listas muy participativas, unas listas que han generado paridad y bueno, esperemos que muchas de ellas puedan llegar. Y a propósito precisamente de esas listas, ¿usted aspira al Senado o nuevamente a la Cámara de Representantes? Bueno, tengo una muy buena propuesta de mi partido, el partido de la U. Ayer por lo menos ya llené papeles. Sí, ayer ya por lo menos autentiqué la solicitud del aval. Espero que mi partido, especialmente aquí en el Valle, me brinde ese gran respaldo y damos el siguiente paso. ¿Con qué propuesta va de su candidatura? Bueno, nosotros lo primero hemos aprendido y hemos comprendido muchas cosas desde el escenario del Congreso. Seguir haciendo el control político que he venido haciendo durante estos 3 años, que ha sido serio, responsable, de la mano de la comunidad, sintiendo el dolor de la comunidad. Gustavo dijo algo ahorita y es cercanía, y yo ratifico eso. Los políticos deben bajarse del pedestal y regresar a los barrios, conversar con la gente, hablar con las comunidades. Ese es el gran rechazo. Pero volver después de que los elijan, porque los eligen y no vuelven. Antes y después, sí, claro. Antes y después, Leo. Y por otro lado, hay algo que he comprendido y es un dolor y un compromiso de Colombia con la OCDE, y compromiso número 1, Gustavo, que tú lo tienes muy claro, y es la prestación del servicio de salud. Ustedes saben que yo soy de la Comisión Séptima, he estado en todo este proceso de estos 3 años y medio y obviamente fui un actor en el Congreso de la República con esa reforma a la salud que fue fallida. Estuvimos allí y sé que las comunidades están reclamando un sistema de salud con calidad, con oportunidad, con accesibilidad y también con humanidad. Esa va a ser, yo diría que mi bandera
he tenido 3 en este periodo, que ha sido el deporte, la salud y la vivienda digna, y lo logramos sacar adelante. Su conclusión, Gustavo, de esta campaña, ¿cómo será? Esta campaña es de las campañas más interesantes en el país, porque se va a votar por el cambio, pero no, el resultado, como en las buenas películas, todavía no se sabe. Todos están muy cercanos. Las distancias que existen entre los candidatos no son tan grandes que no puedan ser reversibles. Y lo cierto es que ninguno tiene, ninguno va a lograr en la primera vuelta la mitad más uno de los votos para ganar. Tomás, desde la parte de las encuestas, la conclusión. Sí, estoy de acuerdo. Hay un candidato, lógicamente, que marca porque tiene un nicho claro, que en este caso es Gustavo Petro, pero están todos diezmados los siguientes 5 puestos de a 5 o 6% de intención de voto, en el cual eso todavía no está definido. Claro. Pero Gustavo tampoco ha logrado crecer, Gustavo Petro no ha logrado crecer, no ha dado un punto, pero los otros sí han empezado a tener unos movimientos y uno dice, ojo que ahí se está moviendo la gente en sus sentimientos, en su posición, en lo que está escuchando. Creo que también esto nos falta todavía mucha película por ver. Tomás, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Muy gentil. Muchas gracias. Gustavo, muy amable. Muchas gracias. Don Jair, que tenga buena tarde, noche. Cordial saludo para todos ustedes. Que tengan ustedes un feliz resto de noche. Los esperamos en los programas aquí en Telepacífico. Recuerden que este programa a fondo tiene el apoyo del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FOTIC. Buenas noches.